Ahí estamos. Bien, pues buenas tardes entonces a todos los que estamos presentes y a los que nos van a ver asincrónicamente luego cuando vean este video. Hoy día entonces estamos dando inicio a nuestro ciclo de webinar. Este es un segundo ciclo de webinar al alero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, acá en Valparaíso, Chile. Y el tema de hoy es economía social constituyente. Está claro el escenario que estamos enfrentando y viviendo desde el 2019, acá en Chile, que no es más que la expresión de la caída, ¿no?, del fin del modelo económico conocido como neoliberalismo, que se sabe que, o se estima que en 2008, con la crisis subprime, ¿no es cierto?, sería como el hito de su debacle. En fin, en este nuevo escenario que Chile ya estamos definitivamente en tierra derecha hacia la asamblea, hacia la nueva constitución, no asamblea, sino que hacia la nueva constitución. Entonces se abren una serie de escenarios, alternativas, una coyuntura muy especial. Entonces por eso hemos invitado y hemos armado este ciclo, ¿no? Son 4 sesiones durante estos últimos jueves de junio y los 2 primeros jueves de julio. Bien, a nombre de la Universidad de Playa Ancha, la Facultad de Ingeniería, y en particular de nuestra nueva carrera de Ingeniería Comercial, justamente estamos como carrera de Ingeniería Comercial dando espacio a estos webinars, agradecer al grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia, que son quienes organizan estos debates, y nos ayudan a nosotros como nueva carrera a perfilarnos, a mostrarnos de manera clara, explícita, transparente, nuestra postura, alejándonos del modelo neoliberal y acercándonos, enfocándonos en todas las otras economías, puntualmente en la economía social. Y bien, sin más preámbulo, les doy las gracias a nuestro expositor de esta tarde, don Alberto Acosta, como lo presentó mi colega Cristian, es economista ecuatoriano, uno de los fundadores de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, trabajó también en la Asamblea Constituyente y en la redacción de la Constitución ecuatoriana. Bien, sin más, le doy la palabra a don Alberto. Muchas gracias por acompañarnos, don Alberto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Empiezo expresando mi enorme satisfacción por poder compartir algunas reflexiones y algunas experiencias justamente en este momento en el que Chile está abriendo un camino nuevo, un camino esperanzador, complicado por cierto, con miras a tener una nueva constitución. No es la primera vez que discuto sobre esta cuestión pensando en el proceso chileno, pero ahora lo hago con mayor compromiso que antes al ver los resultados de las elecciones de asambleístas de hace un par de semanas, que han ayudado a ir abriendo el camino, el escenario, para que en Chile se pueda tener, esa es mi expectativa, esa es mi ilusión también, un verdadero proceso constituyente. No nos olvidemos que hay una diferencia entre lo que puede ser un proceso constitucional y un proceso constituyente. Una convención constituyente tiene un origen en el pueblo y no puede tener límite alguno del poder constituido, sea el poder ejecutivo o el poder legislativo. Un poder constituyente no puede estar limitado por ningún otro poder constituido que en realidad tiene que subordinarse al poder constituyente. Una asamblea o una convención constitucional simplemente tendrá la tarea de cambiar la constitución, pero tendrá muchas limitaciones y la experiencia en Colombia, la experiencia sobre todo en Bolivia, la experiencia de Ecuador nos dice que ese tipo de caminos generan una serie de conflictos que luego aumentan las frustraciones y no mejoran las condiciones para elaborar una nueva constitución. Entonces, partiendo de esa primera aproximación y invitándoles a revisar las experiencias, que hay muchísimas en América Latina, podemos hacer una lectura de lo que vamos a decir ahora, es esta discusión sobre los modelos económicos y las experiencias constituyentes. En Chile, ustedes no tienen más que 3 constituciones,
la de 1834, la de 1925, la de 1980, la impuesta por la dictadura del general Pinochet. En los otros países de América Latina hay una mayor experiencia de procesos constituyentes y de constituciones. El país que gana de largo en la región es mi país, es Ecuador. Desde 1830 tenemos 21 constituciones. Si anotamos una de 1812, que fue elaborada en Quito, en el momento que se elaboraba también en España, en Cádiz, la constitución de 1812, la PEPA, tendríamos 22 constituciones. Nos sigue Bolivia con 19 constituciones, luego está Perú con 12, Colombia con 10 y Chile con 3. En estos procesos habría como diferenciar dos corrientes muy marcadas, pero que tienen algunos elementos claros. Sobre todo, como sucedió en Chile, fueron procesos constituyentes o constituciones elaboradas desde las élites, sin casi participación de los sectores populares. Una diferencia notable es la Constitución boliviana del año 2007-2009 y la Constitución ecuatoriana de los años 2007-2008, donde el pueblo tuvo un altísimo nivel de participación y fue fundamental en muchos de los textos que se elaboraron. Este es un tema que hay que rescatarlo desde el principio y hay que tener conciencia de que una constitución por sí sola no transforma la realidad. Hay mucha gente en Chile, como ha sucedido en otras partes, que ve con enorme ilusión una nueva constitución y se imagina que con la constitución en la mano va a transformarse la realidad. No, no es así. Sobre todo si la ciudadanía, el pueblo no se empodera de la constitución y le transforma en una verdadera caja de herramientas para impulsar cambios en la sociedad. Ahora, decir que la constitución no sirve para nada y dejar que hagan lo que quieran, tampoco es lo más adecuado, al contrario, eso es peligroso. Ustedes tienen la experiencia de la Constitución de 1980, elaborada por un abogado, Jaime Guzmán, que se empeñó en que lo que se iba a hacer deje amarrado de alguna manera el futuro de Chile. Entonces, hay que comprometerse, hay que participar y hay que ser asambleístas constituyentes, sin necesidad de haber estado participando en las candidaturas, de haber sido electo o electa para participar, para intervenir en el proceso constituyente. Es muy importante eso y sería interesantísimo que, por ejemplo, desde la Universidad Playa Ancha de Valparaíso se impulsen talleres para estar haciendo un seguimiento continuo, talleres en donde se discuta la realidad del país, la realidad económica en este caso, se planteen alternativas y se vaya paralelamente analizando y proponiendo en el proceso constituyente. Una constitución es una herramienta para construir democráticamente una sociedad democrática. Y aquí viene un asunto fundamental. Una constitución puede servir para sostener el status quo, Constitución chilena de 1980. Una constitución puede servir para un proyecto de vida en común. No necesariamente todo lo que está en la Constitución se cristaliza de la noche a la mañana, pero abre la puerta para un horizonte hacia donde se tiene que transitar. En ese escenario, les invito a pensar también en lo importante que es el proceso. El proceso constituyente o constitucional, espero más que sea constituyente, no empieza el día que se inaugura la convención, ni termina cuando se clausura la convención, y empezó mucho tiempo atrás. Ni siquiera diría yo que empezó el 18 de octubre del año 2019 con ese estallido que sorprendió a Chile y al mundo entero cuando la gente salió a las calles motivada por el incremento de las tarifas de transporte en el metro de Santiago de Chile. Pero no era ese el origen, sino que ya venía de mucho tiempo atrás. Ustedes conocen mejor que yo. Simplemente recuerdo un par de puntos que me parecen que son relevantes. La rebelión o la movilización de los pingüinos, los reclamos de las personas que están interesadas en cambiar el sistema de privatización de la seguridad social, las AFPs, las luchas de los movimientos feministas, las resistencias de los grupos anti-extractivistas que están tratando de frenar la destrucción de sus territorios, las luchas de los sindicatos por recuperar derechos, en fin, todas esas luchas forman parte de lo previo de la Constitución o de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente. Sería el proceso de desconstitución que estuvo en marcha y que sigue estando en marcha.
Luego vendrá el proceso constituyente propiamente dicho, insisto, espero que sea constituyente, y luego vendrá el proceso instituyente cuando se aterricen ya todos los avances que se logren en leyes concretas, en políticas concretas, y se ponga en marcha a partir de la construcción de otra sociedad. La gran tarea ha empezado y ya dieron algunos pasos fundamentales. A fines del año 2020, cuando se aceptó que tiene que haber una convención sin participación del Poder Legislativo, que se intentó buscar un atajo por esa vía, y luego con los resultados de hace un par de semanas que podrían dar al traste todo ese marco intimidatorio que frena el proceso constituyente que está establecido en la ley 21.200. La convención tiene que elaborar su propio reglamento y echar abajo todos los límites. Un límite ya lo echaron abajo en la práctica, cuando la derecha no va a tener el 30% en la asamblea para bloquear, pero incluso eso se debería echar abajo en la práctica, en el reglamento del proceso de la convención. Dicho esto, entremos en materia. Hablar de economía podría llevarnos a una discusión muy larga y amplia. Voy a tratar de ir aterrizando algunas reflexiones pensando en mi país, en Ecuador. ¿Cómo hicimos, cómo llegamos al proceso constituyente del año 2007-2008? Nosotros, en primer lugar, ¿qué es lo que hicimos? Conocer la realidad del país, conocer la realidad de la economía ecuatoriana, conocer la realidad de la economía internacional. Cada uno de nuestros países tiene distintas características y especificidades, pero algunas de esas cuestiones están claramente establecidas y que pueden ser más o menos similares en varias de nuestras naciones. Una, por ejemplo, tenemos economías capitalistas primario exportadoras. Esa ha sido una de las características fundamentales de las economías latinoamericanas. Economías que podríamos decir economías producto. En el caso de Ecuador, país cacaotero, país bananero, país cafetalero, país camaronero, país petrolero y se aspira a ser país minero. Eso marca una economía. El caso chileno es igual. El caso chileno es exactamente igual. Si nosotros vemos la composición de nuestras exportaciones al mercado internacional, vamos a ver que con distintos matices, casi todos los países de la región, unos más y otros menos, tienen una enorme dependencia de muy pocos productos primarios que se destinan a los mercados internacionales. Y entonces ahí tenemos una primera característica que debería ser adecuadamente conocida, analizada, para plantear los mecanismos que permitan ir superando esa realidad, si consideramos que eso es indispensable. Para mí eso es fundamental, pero eso no pasa de la noche a la mañana, sino que se requieren procesos de transición. Luego tenemos otra característica. Yo no conozco la realidad chilena como para decir que eso va a ser exactamente igual en el país del sur. No, lo que conocemos es como la heterogeneidad estructural del aparato productivo. Tenemos una economía extractivista que se caracteriza por un sector extractivista, exportador, una economía moderna, un sector moderno, industrial, comercial y bancario, financiero, que aglutina el grueso de lo que consideramos la economía. Ahí están todas las preocupaciones porque ahí está, en el caso de Ecuador, más del 90% de las exportaciones, más del 90% del capital, de las inversiones, de la tecnología, de las importaciones. Es la economía. Pero ese sector no genera sino alrededor de un 40% de los puestos de trabajo, ¿ya? Y en esa realidad, en el caso ecuatoriano, y tiene que ser similar en Chile, quizás los números no coincidan exactamente, tenemos un hecho real, que el rendimiento de unidad de capital en esos sectores modernos es relativamente bajo, mientras el rendimiento de la unidad de trabajo invertido es mucho más alto. Y nos lleva entonces a algo que es fundamental. Hay que ver el otro sector de la economía, que sería lo que consideraríamos los sectores tradicionales, en donde tenemos campesinos, tenemos trabajadores informales, tenemos vendedores ambulantes, todo este sector que está en las ciudades y en el campo, que podría aglutinarse en lo que podríamos denominar la economía popular y solidaria. Este es un punto que no se puede dejar de lado. No conozco la realidad chilena en detalle, pero en el caso ecuatoriano es fundamental. Más del 60% de los puestos de trabajo se generan en esos sectores considerados como tradicionales o no modernos, ¿ya?
son sectores que permanentemente han estado marginados y que no han sido motivo de atención de las políticas económicas. Anotaría entonces ahí que tenemos ya un segundo punto importante, y en el caso ecuatoriano, lo que se trataba en la constituyente del año 2007, del año 2008, es superar la economía social de mercado, la economía neoliberal establecida en la Constitución del año 1998. Hasta la Constitución del año 1978, el Estado tenía una participación más o menos importante. Desde la Constitución de 1945-1946 se hablaba de los sectores estratégicos. En la Asamblea Constitucional, porque no fue realmente constituyente del año 97 y 98, lo que se hizo es dar paso a un manejo sui generis, ¿ya? Se avanzó muchísimo en derechos en el año 1998. Derechos de todo tipo. Pero así como se avanzaba en derechos, se consolidó un marco constitucional en el ámbito económico que abría la puerta a profundizar el ajuste neoliberal que se venía impulsando desde el año 1982. Pero con la Constitución se abrieron más esas amarras para profundizar. Y eso es lo que había que parar con la Constitución del año 2008. Simultáneamente, así como se avanzó en derechos, se dio paso, simplemente para información, esto no tiene que ver necesariamente con económico, a un manejo institucional del Estado que era una suerte de, voy a poner de manera caricaturesca, intento de impulsar en Ecuador una racionalidad política propia de algún país europeo. Entonces teníamos una constitución que tenía tres grandes ámbitos: el económico, que apuntaba al neoliberalismo, derechos muy importantes, algunos de ellos, y una institucionalidad que no se acotaba a la realidad ecuatoriana. En ese contexto, entonces, abrimos la puerta al proceso constituyente teniendo en consideración a esos puntos señalados y otras cuestiones. Y les leería muy rápidamente un artículo de la Constitución donde sintetizamos el grueso del manejo económico, que luego se plasmará en distintas otras partes del texto constitucional. El artículo 283, que es el del capítulo cuarto de soberanía económica, la sección primera, sistema económico y política económica, dice lo siguiente: el sistema económico es social y solidario, reconoce el ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Luego explico algunas de estas cuestiones que me parecen importantes. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determina. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Este artículo, a mi modo de ver, es el corazón de la Constitución ecuatoriana en el ámbito económico, y de ahí se derivan muchas reflexiones y puntos básicos. Uno, por ejemplo, el ser humano está sobre el capital. Esta es una determinación básica y fundamental. El ser humano es más importante que cualquier otra decisión de tipo económico. La economía tiene que subordinarse a las demandas de los seres humanos. Pero ojo, el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. En el caso de Ecuador, no solo tenemos una amplia gama de derechos ambientales que se derivan de los derechos humanos, sino tenemos la única constitución hasta ahora en el planeta, los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, que ya en cuestiones de manejo económico tiene que derivar, no ha sucedido nada de eso al respecto, pero tendría que derivar en una desmercantilización de la naturaleza. Voy a hablar de algunos puntos específicos que pueden ser interesantes para el caso chileno, como la cuestión del agua. Luego tenemos otro asunto importante. No se trata aquí de seguir manteniendo aquella idea de una economía social de mercado, una economía de mercado que a la postre termina configurando una sociedad de mercado y una política de mercado, porque las lógicas mercantiles permean
en todo el manejo de la sociedad en general. En ese escenario nosotros hablamos de un equilibrio entre mercado, Estado y sociedad, que creo que ese es un primer paso fundamental. Personalmente, ahora creería que hay que avanzar mucho más allá y desde la sociedad, hablemos mejor, desde las comunidades, habrá que ir repensando otro tipo de Estado, habrá que subordinar al Estado y por supuesto al mercado en cualquier momento. El mercado no puede ser ya el gran dominador. Como decía Karl Polanyi en su libro escrito a mediados del siglo pasado, el mercado puede ser un buen sirviente, pero será siempre un pésimo amo. Entonces, tienen ya aquí en la práctica una cosa muy concreta, palpable, para lo que podría ser una resolución constituyente en el caso chileno. Otro punto fundamental que creo que hay que anotar es el hecho de reconocer los distintos tipos de economía. Economía pública, economía privada, economía mixta, economía popular y solidaria, y otras que se puedan establecer. Esto entonces ya ubica en un nivel similar, igual a las distintas formas de economía. Y esto me remite a lo que les mencionaba yo de la heterogeneidad estructural del aparato productivo. Lo tradicional ha sido, y lamentablemente sigue siendo, ver al sector moderno, a los segmentos modernos de la economía, como los elementos fundamentales de la economía y mantener lo que sería la economía popular y solidaria en el ámbito de la política social, ¿ya? Eso está en el ámbito de los ministerios de bienestar social. Es tremendo error. Lo que hay es que tratar de vincular ya desde el manejo constituyente a estos sectores para ir dando paso a lo que puede ser una gran transformación productiva, lo que podríamos quizás discutir utilizando lo que sería una transferencia intersegmental de recursos, desde los sectores modernos a los sectores atrasados para ir equilibrando la economía y superando la heterogeneidad estructural. Otro punto fundamental del artículo 283 del que habla de una economía social y solidaria. Ese debería ser el gran paraguas. Personalmente les digo, yo estuve en contra de que aparezca el término social, porque la economía es social y si no es social es ingeniería. Si la economía no tiene que ver con los seres humanos, pues es ingeniería, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Entonces, pero ese es el texto, ¿ya? Lo que debería haber entonces en el caso ecuatoriano es un proceso que nos vaya acercando paulatinamente a ese horizonte en donde la economía esté marcada por la solidaridad. Alguno de ustedes, con justa razón, podría preguntar, bueno, ¿y en la práctica eso significa que algún rato tendría que ir desapareciendo la economía privada? Mi criterio sí, pero no se puede hacer esas cosas de la noche a la mañana. Yo no soy de las personas que cree que establecer algún dispositivo discursivo en la Constitución resuelve los problemas. Hay que ir generando las constituciones. Y entonces, por ejemplo, otro asunto fundamental que dio lugar a grandes debates es la cuestión de la propiedad. En primer lugar, en la Constitución, en Ecuador, se fue desmontando aquel criterio que establece el derecho de propiedad al mismo nivel que el derecho humano a la vida. ¿Ya? Y eso es algo que hay que cambiar. Habría, creo yo, que ir pensando en una suerte de derechos diferenciados. El primer derecho es a la vida, es fundamental, pero hay otros derechos que son claves, como el derecho a la salud. Estamos viendo ahora en medio de la pandemia lo que eso significa. La salud no puede seguir siendo un negocio, no puede seguir siendo un privilegio, tiene que ser un derecho. Pero claro, abrir también la puerta a que la salud tenga otra visión y no solo la perspectiva curativa, sino tendría que ser preventiva y otras visiones de salud. Ese es otro tema. Como pueden ir viendo, desde lo económico se va abriendo el espacio a muchos ámbitos. Podríamos hablar también de la educación, que tendría que ser otro derecho. Claro, y eso implicaría no simplemente aumentar la inversión en educación y la inversión en salud, sino ir cambiando la lógica de la salud y de la educación. Les cuento que en la constituyente ecuatoriana, en la constitución ecuatoriana, con perdón, tenemos dos transitorias en las que se establece que paulatinamente se tiene que llegar a una inversión en salud de un 4% del Producto Interno Bruto y a un 6% del Producto Interno Bruto para educación. 4 salud, 6 educación, sin universidades públicas, ¿ya? No se ha avanzado en esa dirección.
No se ha llegado en esa dirección. Ahora, en pleno pandemia, hay gente que plantea llegar al 5% en salud. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no se trata simplemente de invertir más en salud y en educación, manteniendo las mismas lógicas en esos ámbitos, sino que hay que pasar hacia otros elementos fundamentales. Ahí tenemos entonces que hay que ir analizando la propiedad, y eso dio lugar a interesantes debates desde las funciones que tiene que cumplir. La propiedad privada tiene que cumplir una función social y una función ecológica o función ambiental. Hago diferenciación de las dos, pero ese es un asunto clave y fundamental. Igualmente es importante tener en consideración ya en la práctica cuál es el papel que va a cumplir el Estado. Y ustedes en Chile tienen ahí una discusión que es muy interesante sobre cómo recuperar el control de los recursos naturales, sobre todo los recursos minerales. Nosotros hablamos de los recursos estratégicos, de los sectores estratégicos. Se avanzó mucho, pero hay algunas puertas abiertas que han permitido que en la práctica las empresas extractivistas transnacionales estén presentes. En las mineras entraron con Correa, algo que no habían conseguido con los gobiernos neoliberales anteriores. Las petroleras están presentes, capitales chinos y capitales canadienses y capitales estadounidenses, europeos y de diversas partes del planeta. Pero ese es un asunto también muy importante, un punto que se dejó claro. Con el control de los recursos naturales por parte del Estado, se avanza mucho, pero no se resuelve todo. Porque muchas veces las empresas estatales realizan prácticas nocivas para las comunidades, para la naturaleza y para el propio Estado, similares a las de las empresas transnacionales. Y puede haber momentos hasta perversos. En el caso de mi país, por ejemplo, se construyó una empresa de papel minera estatal que se alió con una empresa internacional estatal, Codelco, la chilena, y con eso se está rompiendo la resistencia de las comunidades en el Ecuador que habían sostenido la lucha desde hace varias décadas. Entonces, ojo, no se trata solo de conseguir el control estatal, sino que además hay que ver de qué manera se puede ir dando paso a procesos post-extractivistas. Por eso empecé hablando de una economía primario exportadora que tiene que ser superada. No va a ser de la noche a la mañana, se requieren transiciones. Igualmente es importante, otro asunto que me parece importante, ya voy viendo que el tiempo apremia, es la cuestión del sistema bancario y financiero. ¿Qué hicimos en la Constitución ecuatoriana? Establecimos una norma, si este rato la memoria no me falla, está en el artículo 308, a través de la cual se prohibía que los banqueros puedan tener acciones en ninguna otra empresa, sobre todo en medios de comunicación. Un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. No se puede equiparar el trabajo de la banca con el trabajo de alguien que vende salchichas, camisas o produce harina. Son tareas completamente diferentes, son realidades diferentes. Es importantísimo, diría yo, recuperar el control sobre la banca. En mi modo de ver, deberíamos tener más banca cooperativa, más banca pública, más banca estatal, pero sobre la banca privada, que constituye una suerte de factor político dominante y que explica muchas cosas. Es clave que ese poder financiero, esa oligarquía financiera, no controle los medios de comunicación. Esa es una disposición constitucional que en la práctica no avanzó mucho porque los gobiernos, el de Correa y más aún el de Moreno, terminaron a la postre cediendo posiciones al sector bancario. Igualmente, otros aspectos donde habría que trabajar son los de la redistribución de la riqueza. En nuestra Constitución, artículo 282, se prohíbe el acaparamiento de tierra y de agua. No se avanzó para nada, pero son cuestiones que deben dar paso a la discusión. Y en el ámbito del agua, creo que en Chile se va a dar ahí una de las mayores batallas. Hay que emancipar el agua. Uno, desde el criterio de derechos de la naturaleza y dos, desde el criterio del derecho humano al agua. La Constitución ecuatoriana, entre las muchas cosas interesantes que tiene, es el tratamiento del agua. Y eso se logró no porque llegamos un grupo de iluminados a la asamblea, no, sino porque hubo una activa participación de la gente. Yo cuento con frecuencia, a modo de anécdota, que la mitad del día era presidente de la Asamblea Constituyente, actuaba como asambleísta
y la otra mitad como recepcionista. Hicimos un enorme esfuerzo para recibir en un pequeño pueblo en la costa ecuatoriana de gente maravillosa, donde se realizó la Asamblea Constituyente, a miles de personas, representantes de distintas organizaciones. Y en el tema vinculado al líquido vital, al Foro de Recursos Hídricos, a las organizaciones indígenas y campesinas que planteaban la necesidad de recuperar el control del agua. Entonces, artículo 12 de la Constitución, el agua es un derecho humano fundamental. Artículo 282, ya mencionado, se prohíbe el acaparamiento del agua. Artículo 318, se prohíbe textualmente toda forma de privatización del agua y se establece la prelación en el uso del agua. Primero para seres humanos, segundo para la soberanía alimentaria, otra cuestión clave que no tengo tiempo para abordar. Tercero, para garantizar el ciclo vital del agua mismo. Y cuarto, actividades productivas. Luego se establece una serie de controles que no solo son estatales, sino también comunitarios. Ha habido muchas tensiones. En la práctica, al presidente Correa no le interesó para nada la reforma agraria, porque decía que repartir la tierra es repartir la pobreza. Él creía en la competitividad y en la productividad de los grandes latifundios. Esa es la realidad en la práctica, y tampoco dio paso a una desprivatización del agua y a una redistribución del agua. Esas son algunas de las cuestiones donde también habría que discutir, y por supuesto es fundamental que se vaya pensando si es posible, deseable, desde mi perspectiva, sí, posible, que se introduzcan los derechos de la naturaleza. Insisto, no son comparables a los derechos ambientales. Y ahí hubo algunas cosas, solo dejo puntualizado, la prohibición de los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, el hecho de dar un tratamiento preferente a las semillas y a la biodiversidad, establecer una serie de límites en términos de extracción de recursos naturales. Me imagino, por ejemplo, que habría que pensar en algunos santuarios en el caso chileno. No puede haber megaminería en los glaciares, no puede haber megaminería en las zonas de recarga hídrica, y habría que también trabajar en el tema de la recuperación de lo que ustedes conocen como territorios de sacrificio. A esto también, entre las otras muchas cosas que falta analizar, hay que dar paso al tema del trabajo. El trabajo es fundamental. Hay que garantizar la dignidad del trabajo, trabajadores y trabajadoras. Hay que garantizar en la Constitución el derecho a la organización sindical. Eso me parece a mí que es clave y fundamental. Y el derecho a la huelga, porque esas son algunas de las conquistas que hay que seguir ampliando desde hace mucho tiempo atrás. En ese escenario, con esa perspectiva, además, habría que sintonizarse con los planteamientos de los pueblos originarios, sobre todo de los grupos mapuches, que hablan del buen vivir, el Cumemoguén, ¿ya? Que creo que abre la puerta a otras formas de entender el mundo y a otras formas de construir otros mundos. El Cumemoguén, el buen vivir, no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Y eso ya implica cambios mucho más profundos. Insisto, hay que abrir la puerta al debate, hay que generar las condiciones para poder participar permanentemente en el debate. En el caso chileno me preocupo mucho que ustedes van también a estar atravesados por nuevas elecciones que se vienen inmediatamente en paralelo, y eso puede distraer la atención de los sectores populares, y hay que asumir el papel de asambleístas constituyentes. Ese es el gran reto que hay en Chile. No van a resolver todos los problemas con la nueva constitución, estoy convencido, pero sí pueden abrir la puerta para soñar en un Chile más humano, más responsable de la naturaleza y más democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy, muy profundo, muy interesante. No sé si hayan... Carlos González Carrasco, por favor, adelante. Ahora es el momento de hacer sus preguntas. Pueden hacer las consultas que estimen conveniente. Sí, más que una pregunta es felicitar a nuestro expositor por desarrollar temas extremadamente complejos en un periodo muy, muy corto. Solamente agregar aspectos fundamentales que no los tocó, yo creo que más que nada por razones de tiempo. Yo tengo publicado este libro
que se llama Todo es posible, del colapso sistémico a soluciones sistémicas. Los voy a poner inmediatamente que lo que sucede en Chile realmente hay que ubicarlo en el contexto de un colapso sistémico de un ciclo histórico que viene ya por 6.000 años. En Chile yo comienzo el ciclo hace 200 años y lo que está viviendo Chile ya es el colapso sistémico de su último ciclo y lo que quiero agregar de que realmente lo que escribo acá incluso en la introducción que dice lo siguiente, que es más o menos las preguntas que se puede hacer. Siempre emerge un nuevo despertar y siempre habrá un nuevo futuro. El desafío del siglo XXI es saber cómo responder a las preguntas. ¿Cuál es el futuro que emerge? ¿De quiénes, por quiénes y para quiénes? De allí que yo soy un científico que ha aportado con 3 conceptos nuevos de lo que serían los superorganismos. Primero, he definido la nueva ciencia, así que por favor busquen qué es lo que es la nueva ciencia. Lo otro, el sistema Sapien o sistema de sabiduría que rechaza la posición de Harari del Homo Sapien. El sistema Sapien es un sistema holístico de la totalidad, es una cosmovisión que rescata nuestros pueblos originarios con el siglo XXI. Y después tengo el tercer concepto que se llama la conductividad humana. Es decir, que todos se concentran en las conexiones, pero nadie explica qué es lo que hay, qué es lo que pasa para que las conexiones existan. Y eso es en todos los aspectos, en el aspecto celular, en el aspecto genético, en el aspecto neuronal. Se preguntan ustedes de esta constelación de conexiones, ¿cómo es posible que estas conexiones existan? ¿Sí? Es decir, el mundo de la constelación de las relaciones. Entonces, desde ese punto de vista, agradecerle a nuestro expositor, pero aquí voy a lo fundamental. Yo he trabajado, yo vivo aquí en Londres, estoy aquí a las 2:30 de la noche con ustedes. Me interesaba muchísimo porque estudié ingeniería comercial. Yo estuve preso político en Chile 2 veces. De muy joven yo salí a los 22 años. ¿Sí? Toda mi vida casi la he vivido en el extranjero. Soy director de empresas de transformaciones digitales. Entonces aquí viene lo fundamental. La parte legal, que me la ha recorrido todo el mundo, para mí no es lo importante. Para mí lo más importante y lo que no tocó el expositor, yo creo que más que nada por cuestión de tiempo, es la profunda transformación sociocultural de la ciudadanía, de la conciencia ciudadana. Para mí eso es lo fundamental. El proceso constituyente tiene que estar plenamente vinculado a las asambleas del pueblo. ¿Sí? No podemos generar conciencia por arriba. Tenemos que generar una nueva conciencia ecocéntrica, responsable, no tan solo de nuestros deberes, sino que de nuestras responsabilidades y no solo de nuestros derechos, sino que de nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Y eso solamente aparece cuando nosotros somos seres humanos conscientes. Y lo que no es conciencia así en el término científico tradicional, sino que estoy hablando de conciencia social y conciencia colectiva. ¿Sí? Yo también soy ingeniero, tengo como 6 títulos universitarios, trabajo en lo que es transformación digital y les puedo decir que la transformación productiva, ¿sí? Es primariamente una transformación sociocultural por parte de los actores, los agentes. Chile, para mí, es un país que ha sido destruido moralmente, éticamente, psicológicamente, socialmente, económicamente, políticamente e institucionalmente. Y lo que yo estoy hablando es una economía de regeneración. Hay que regenerar nuestro país. ¿Ya? Y lo que sí voy a darle una gran bienvenida, porque como soy científico, la propuesta del agua yo creo que es la mejor. Es decir, el agua es un conductor de energía, es un superorganismo
que conduce energía inclusiva. Y yo creo que por ahí podríamos comenzar la parte territorial, la parte financiera, ¿sí? Y la parte, yo diría, ética, la gobernanza, la rendición de cuentas. No me sé algunas palabras en español porque realmente no hablo mucho español. Eso solamente quería decirle, muy agradecido de nuevo al expositor porque magnífica presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Hay bueno, una pregunta que tiene que ver con algo operativo. Sí, la grabación va a estar disponible, va a estar en nuestro canal de YouTube. Los comentarios puse el link. Bien, no sé si hay más preguntas o Alberto quiere responder, comentar. O Oscar Orellana. Si no hay alguna pregunta, yo comento algo de lo que dijo Carlos. Sí, hay dos preguntas, disculpe, Diego Peso y Oscar. Primero, Oscar Orellana, profesor Oscar Orellana de la Santa María, ¿no? ¿El mismo? Está mute, estimado Oscar. Ya. Claro. Ahora sí. Me tenía muteado, así que liberé Hola. el micrófono. Hola, ¿Me qué están bueno que escuchando está ahora? acá. Sí, se escucha perfecto. Bueno, en primer lugar, Buena, Oscar. saludo a Cristian Cataldo y a Claudio Gamero, porque los conozco, hemos estado en otras reuniones tan gloriosas como esta. Gracias. Y bueno, los felicito por la organización de la actividad, conjuntamente con el expositor. Estoy de acuerdo que hizo un gran trabajo, un resumen muy apretado pero sustancioso de la experiencia ecuatoriana y cómo se proyecta esa experiencia sobre Chile, ¿no? ¿Qué podríamos sacar de provecho, ¿no? La primera sorpresa que me llevo de puro ignorante que soy nomás es que Ecuador ya tiene una experiencia de hacer 30 constituciones o algo así, y nosotros solamente 3. Solo 21, perdón, solo 21. Ok, disculpen, 21, pero de todas maneras, para mí es una gran cantidad comparada con las 3 que nosotros recién llevamos, ¿no? Lo cual, esto de tener un entrenamiento, una vivencia haciendo constituciones, es valioso también, ¿no? O sea, alguien podría criticar diciendo, bueno, entonces Ecuador es un país muy inestable, hace constituciones a cada rato, y se supone que las constituciones tienen que durar un largo periodo, qué sé yo, 40, 50, ojalá 100 años, o como la constitución de Estados Unidos, que ya lleva todo su periodo de república, digamos, como Estado nacional, digamos, Estado nacional, pero es, bueno, son varios estados que federal, están ahí. pues federal, claro. Federal, Estado federal, ¿no? Nosotros tenemos 3 nomás, pero yo aprecio sí ese ejercicio, ¿no? De que un pueblo haya hecho 21 constituciones, ¿no? Esa es una experiencia valiosa desde el punto de vista del ejercicio de hacer una constitución, ¿sí? El pueblo chileno, en este caso, por primera vez se enfrenta a hacer una constitución. Y desde ese punto de vista yo creo que es interesante examinar estrechamente, guardando las diferencias y las proporciones, con la experiencia ecuatoriana. Ese es un primer comentario. El segundo, en relación con lo que acaba de decir Carlos González Carrasco, que vive allá en Londres, Inglaterra, no sé en qué ciudad, pero yo estoy de acuerdo con él en que efectivamente si nosotros no cambiamos, si cada uno de nosotros no cambia, esto no va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros seguimos siendo unos consumidores a la vela, como diríamos aquí en Chile, si siguiéramos siendo unos consumidores delirantes, esto no va a cambiar. Va a seguir siendo más o menos lo mismo. Es muy importante que cambie la conciencia de cada uno de nosotros, cómo sentimos que están ocurriendo las cosas y cómo nos relacionamos con el medio ambiente, en particular, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas. Si esa conciencia no cambia, nada va a cambiar. O sea, eso para mí es básico.
Porque eso es lo que se proyecta. Yo tengo mucha esperanza en el movimiento ciudadano que partió el 18 de octubre del año 2019, en ese sentido, porque me parece que el pueblo chileno, como se decía por ahí en las consignas, despertó. Alcanzó un estado de conciencia que le permite darse cuenta de una serie de cosas como abusos, corrupción, injusticia, suma y sigue. No voy a hacer la lista porque tampoco la puedo hacer, se me van a escapar algunos temas, ¿no? Pero ese estado de conciencia que ha alcanzado el pueblo de Chile es relevante, pero tiene que estar acompañado con una cierta visión del mundo, una visión de la vida, de la buena vida, que tiene que tener un grado de austeridad. Digo esto para volver al tema, ejemplo que tomaba hace poco rato yo, que tenía que ver con el consumo. No podemos, digamos, no debiéramos, podemos, pero no debiéramos consumir de manera delirante y más aún consumir cosas que en general son inservibles, inútiles, ¿sí? Muchas veces. Entonces ahí hay un equilibrio que hay que guardar. En ese sentido, bueno, una pregunta que yo tenía, siguiendo en esa dirección para nuestro expositor, es que como la conciencia del pueblo, de todos nosotros en realidad, tiene que ir increciendo, el pueblo ecuatoriano, ¿qué diría usted? El pueblo ecuatoriano, ¿cómo ha avanzado en ese proceso de amplitud de la conciencia, de crecimiento consciente de la problemática que significa vivir en sociedad? Porque nosotros en Chile podríamos decir que hasta cierto punto somos individualistas delirantes ya, ¿sí? Somos, digamos, a lo sumo llegamos a nuestra familia nuclear. Hay un concepto de familia que yo diría que no está bien. Este concepto de familia estrecho, reducido, que a lo sumo llega a la familia nuclear, ni siquiera incluye a los primos ya, o a los abuelos, sino que la familia nuclear es el marido, la esposa y los hijos. Ese concepto de familia tenemos que también alcanzar conciencia para que ese concepto de familia se amplíe, llegue más allá. Porque yo diría que la familia en Chile somos todos los chilenos y en algún momento tal vez la familia son todos los que habitamos el planeta, son los coetáneos, los que habitamos esta bola. Y ocurre, por ejemplo, hoy día en la mañana pensaba que la distancia, estamos todos a la misma distancia del centro del planeta. Si modelamos el planeta como una esfera, todos nosotros estamos a la misma distancia del centro de esta esfera. Estamos a distancia del radio de la Tierra. Esta excentricidad que existe a nivel de superficie de la Tierra, donde se piensa que hay centros, ¿cierto? Efectivamente hay centros de mayor desarrollo. Entonces, nosotros, ¿a dónde voy? En el tema de la conciencia, señor expositor, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar el espacio y los tiempos, las categorías espacio-temporales, las tenemos que empezar a hacer evolucionar de modo que pensemos de manera diferente. Por eso sí digo esta cosa, ¿no? Que puede sonar extraña, que cada uno de nosotros está a la misma distancia del centro de la Tierra. Estemos donde estemos, siempre mantenemos la misma distancia. Sin embargo, cuando pensamos en otros de otra manera, discriminamos, colocamos unas distancias infinitas, no solamente espaciales, sino que temporales, de recursos, que nos vuelven extraños unos a otros, nos vuelven enemigos. Entonces, desde el punto de vista de la descolocación de los cuerpos a nivel espacio-temporal, ¿cierto? A nivel de conciencia de cómo reestructuramos los espacios y los tiempos, o cómo modelamos mejor espacio-temporalmente, porque estas categorías espacio-temporales son creaciones humanas. Dejémonos de payasá, ¿sí? Y por lo tanto son modificables.
la estructura social, política y económica son inventos sociales, son nuestros inventos, son modificables. Estas cuestiones no crecen en los árboles, son naturales, pero son artificiales en el sentido que nosotros las creamos. Y por lo tanto, para modificar esto, en primera instancia, nosotros tenemos que cambiar, pero ese cambio parte de modelar, reestructurar la forma en que pensamos el mundo y a nuestros semejantes. Y en ese camino, lo que yo le pregunto al expositor, ¿cómo ha avanzado el pueblo ecuatoriano en cuanto a conceptualización, modo de modelar el mundo, modo de modelar y entender al prójimo, en fin, ¿no? Esa evolución, si usted puede hacer una evolución comparativa tal vez con otro país, sería muy interesante. Yo sé que este es un problemazo, ¿ah? Que además que lo saco de su exposición, porque lo estoy llevando a una cuestión que algunos podrían catalogar de mística, una cuestión mística, una cuestión religiosa, psicológica, subjetiva, pero yo ecológica, tal vez, energética, espiritual. Yo creo que esto tiene su correlato objetivo, tiene su correlato material, tiene su correlato práctico, pero por lo tanto desde el punto de vista práctico de la acción, yo le estoy preguntando a usted desde ese punto de vista, las cosas se ven en Ecuador, cómo el pueblo ecuatoriano, cree usted en términos generales, ha ido cambiando. Al final se expresa en la cultura. Hay una cultura que tal vez tuvo en el pasado el pueblo ecuatoriano, pero ahora hay otra cultura a lo mejor. Esa cultura, cómo evolucionó, cómo llegó a efectos de que finalmente los sistemas caen por su peso. Si nuestra cultura fuera, no sé, por decir algo, fuera comunista, si todos fuéramos comunistas en Chile, bueno, tendríamos un sistema comunista, pero no es así. Tenemos una cultura que yo diría que es neoliberal todavía en Chile. El neoliberalismo es mucho más que una cuestión económica, es una cultura que a nosotros nos ha traspasado hasta la médula. Pero para poder liberarnos de esa cultura, para sacar un clavo hay que meter otro clavo. ¿Sí? Hay que evolucionar de otra manera. Hay que, en la práctica, ¿no? Entonces, disculpe que me haya extendido, pero creo que estoy preguntando algo que tiene que ver con el cambio del lenguaje, el cambio de los conceptos, el cambio, cómo cada uno de nosotros evoluciona mentalmente y estructura el mundo. Gracias, Oscar. Yo les voy a pedir que sean un poco más breves para hacer las preguntas. Está Diego Peso también con la mano y Leonardo Lavanderos, que de hecho es un expositor del cuarto webinar. Si puede responder como las preguntas para dejar a estos dos, las dos preguntas restantes como para una segunda ronda, sería muy bueno. De acuerdo, Claudio. Hay mucho material en lo que han expuesto aquí Carlos y lo que ha expuesto también aquí Oscar. Podríamos pasarnos varios webinars discutiendo estas cuestiones. Es cierto que Chile es el país donde más se ha enraizado el neoliberalismo. Tan es así que creíamos que Chile, en tanto modelo neoliberal, entre comillas, ya estaba perdido para otro tipo de transformaciones sociales. Pero ese Chile despertó, y despertó con mucha fuerza, sumando luchas anteriores, recuperando visiones diversas y planteando alternativas. Con todo lo complejo que ha sido y es el proceso, Chile está demostrando que se puede superar el neoliberalismo. Pero claro, no es fácil. Ya dice aquí Oscar que esta no es una cuestión solo económica, es ya una cuestión cultural. Y me sintonizaría con lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, para hacerlo muy rápido y muy sencillo, estamos viviendo ya una situación sumamente crítica. No solo de crisis económica, sanitaria, ecológica, alimentaria, energética. No solo de crisis sistémica del propio capitalismo, sino una crisis civilizatoria. Hemos llegado a un momento en el cual la deshumanización de la humanidad está provocando situaciones realmente aberrantes. Donde vive Carlos, desde enero del año 2018,
existe el Ministerio de la Soledad para atender una situación de abandono de 9 millones de personas, estoy hablando de Inglaterra, el 13% de la población. No es un tema de pobreza, no son pobres, no es cuestión de darle un bono, abandono. Y ese abandono ahora se agudizó con la pandemia. No es que el coronavirus ha provocado esto, el coronavirus ahonda los problemas, acelera las crisis, las desigualdades, las profundiza y además nos permite como gran lupa ver mejor lo que está pasando en el planeta. Entonces, el primer punto donde tenemos que hacer hincapié es recuperar nuestro carácter de seres humanos, de seres comunitarios. Eso que señalan acá de la familia reducida a la mínima expresión, tiene que ser superado con ampliación. Tenemos que reconstruir lo comunitario y eso me parece a mí que es una de las grandes tareas. No sé si en la Constitución puede haber disposiciones para eso, pero sí creo que el proceso de elaborar la Constitución puede volver a abrir la puerta a restablecer vínculos comunitarios. Hay muchos rasgos comunitarios en nuestros países, Chile, y entonces ahí hay que sintonizarse con los pueblos originarios. Cuando hablamos en Chile, hablo yo sobre todo de los mapuches. El Cumemogen, que en Ecuador en quichua o en Bolivia en quichua se llama Suma Causa, y en Aymara Suma Camaña, o en guaraní en Brasil, Bolivia o Paraguay es Teco Porá, o de, ¿cómo le llaman? Ya me escapó el otro nombre. En cada pueblo originario tiene una visión de este buen vivir, o vivir bien, como dicen en Bolivia, que es la vida en armonía del ser humano consigo mismo. Pero el ser humano solo puede vivir en armonía consigo mismo si vive en armonía con el resto de sus congéneres en las comunidades. Hay que reconstruir lo comunitario. Y eso nos lleva también a pensar las relaciones de armonía o de equilibrio entre las comunidades y, lo fundamental, ahí también con la naturaleza. Individuos y comunidades viviendo en equilibrio con la naturaleza. Porque el otro problema grave de esta civilización del capital, que vive de sofocar la vida de seres humanos, también vive de sofocar la vida de la naturaleza. Se ha dado paso a un proceso de desnaturalización de la naturaleza y en ambos casos a la deshumanización de la humanidad y la desnaturalización de la naturaleza llevan todo a la mercantilización a ultranza. Al mercado hay que controlarlo. Yo diría que hay que pensar los mercados en plural. Por eso es importante, ya aterrizando nuevamente en temas de constitución, tener mecanismos para frenar los oligopolios, el poder descontrolado de los mercados. En un proceso constituyente como el que ustedes están a puertas de iniciar, tiene que abrirse la puerta para revisar los tratados de libre comercio. No puede ser posible que eso ya sea una suerte de camisa de fuerza para el Chile del futuro. Hay el derecho a revisarlos, ¿ya? Inclusive una auditoría de deudas externas, una auditoría de los procesos de entrega de concesiones mineras, una auditoría de todas las destrucciones que se han dado en los glaciales, la destrucción que se está haciendo en el mar con las salmoneras. ¿Ya? Yo creo que ahí hay muchas cosas donde se puede trabajar y donde se puede hacer. ¿Y cómo recuperar la conciencia o construir conciencia? Con la participación. La Constitución es una herramienta para participar. No es una tarea solo de constitucionalistas, no es solo de expertos. Mientras más diverso sea el proceso, mejor serán los resultados. Ahora, en la práctica, no significa que luego de una constitución, un pueblo, pienso ya en la pregunta de Oscar, en el caso ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, ya mejoró su constitución. No, no es así. En muchas cosas seguimos en las mismas lógicas anteriores, seguimos atravesados por esta pretensión de resolver todo con una constitución y hay gente que plantea una nueva constituyente para una nueva constitución, pero paulatinamente vemos cómo los sectores populares se van empoderando de la constitución. Levantan los derechos del buen vivir, que no tiene nada que ver con desarrollo, levantan los derechos de la naturaleza, levantan los derechos colectivos, y hacen uso de algo que ojalá pudieran ustedes tener en la nueva Constitución, el derecho a la resistencia. Artículo 98 de la Constitución ecuatoriana. Tenemos derecho a resistir, pacíficamente, se entiende, pero esos son temas fundamentales. Y entonces, la Constitución, como señalaba aquí Carlos, no solo es un tema de derechos, sino también de deberes. La Constitución, para ponerlo en términos muy sencillos, yo me imagino como una caja de herramientas. Todos tenemos una caja de herramientas en la casa. Puede ser una caja de zapatos donde hay un martillo,
¿cómo llaman ustedes? Un desarmador, clavos. Esa es la Constitución. Ahí están los deberes y los derechos, y ahí están prefiguradas las instituciones y de alguna manera ya anticipan la política. Entonces, esa Constitución, yo la tengo aquí, la mía, ya, mi librito, tiene que estar interiorizado en la vida de la gente, porque las constituciones no son para la gente que hace política contingente, no solo para el presidente, presidenta, ministros, ministras, diputados, senadores, no, es para el ciudadano y la ciudadana común y corriente, que tiene que exigir el cumplimiento de sus derechos y cumplir sus deberes. Ese es un proceso de ganar conciencia, y ahí hay muchas cosas en las que se podría trabajar, e insisto, es fundamental hacer un ejercicio de estudio de otras experiencias. Yo, cuando fui presidente de la Asamblea Constituyente, que ya veníamos discutiendo estas cuestiones desde años atrás, yo desde muy joven estuve vinculado con temas constituyentes. En otra oportunidad me gustaría contarles, ojalá en vivo y en directo, con un buen vino chileno de por medio, porque esto de la distancia también ya resulta bastante aburrido, porque ustedes se van a su casa o se quedan en su casa y yo me quedo en la mía, y no pasamos a la parte interesante de lo que eran antes los encuentros, el café, la cerveza o el buen vino. Entonces les podría comentar cómo era esto, pero en Ecuador, cuando yo fui presidente de la Constituyente, hicimos un ejercicio permanente para conocer la experiencia de Colombia, muy positiva la experiencia de la Constitución colombiana, año 91, y la experiencia boliviana. La experiencia boliviana era una suerte de mensaje de lo que no se debería hacer. Tiene cosas interesantes en el texto, pero el proceso era tan complicado, tan difícil, que nosotros íbamos corrigiendo anticipadamente los errores múltiples que ellos cometieron. Entonces, esas son algunas de las cuestiones fundamentales en las que habría que hacer hincapié. Y por supuesto, Carlos nos habla de que hay que pensar en el futuro. Eso es el papel de la Constitución. Prefigurar un proyecto de vida en común, recuperando los bienes comunes, las relaciones comunes, reintegrándonos como seres humanos con la naturaleza. Yo anotaría que todo esto habría que pensarlo a partir de 3 principios básicos. El principio de los cuidados, en términos amplios, y ahí tenemos que aprender muchísimo del mundo del feminismo. Los feminismos ofrecen muchas lecturas económicas, no solo sociales, culturales y políticas, por supuesto, en esos ámbitos mucho, pero también económicas. Tenemos que dar paso al principio del reparto, de la redistribución, porque para eso también tiene que servir una constitución, para repartir ese poder concentrado, ese poder económico concentrado, y también de paso, en paralelo, ojo con caer en lo que ha sido uno de los problemas de las constituciones latinoamericanas, un presidencialismo reforzado o un hiperpresidencialismo. Eso no resuelve los problemas. Mientras más participación, tiene que haber menos presidencialismo. Eso es clave y fundamental. Y luego, un proceso que garantice la reciprocidad, ¿ya? Y ahí hay que aprender mucho del mundo indígena. El mundo de los pueblos originarios, en base a un proceso de diálogo, de saberes y conocimientos, nos puede enseñar a entender de otra forma lo que está sucediendo, y nos puede dar pistas para construir otras realidades. Muchas gracias, Alberto. Ahora hay 2 preguntas de Diego Peso y luego Leonardo Lavanderos, y con esta ronda estaríamos finalizando el webinar. Así que, Diego, por favor. Un poquito, brevemente, pedirle a todos los que han participado que por favor agreguen sus correos electrónicos, sus contactos en el chat. Entonces así después seguimos en contacto con ustedes, por ejemplo, con Carlos González, con Oscar, con Gabriela, sí, con la coordinadora SEC, en fin. Sería súper positivo eso en el chat, por favor. Ustedes, así le hacemos llegar también las próximas invitaciones de las próximas actividades. Y además recordarles de que este material, como también todas las charlas, los webinars que estamos realizando, van a ser subidas en el YouTube del Grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia de la UPLA. Bien, entonces están las preguntas de Diego y Leonardo. Diego, por favor. Sí. Bueno, buenas noches ya, don Alberto. Muchas gracias por la exposición, muy clara. No sé si me está escuchando bien. Sí, súper. Claro, más que todo el tema es un poco el de economía.
a mí me ha tocado un poco trabajar harto con comunidades pesqueras, campesinas y también algunas con, se podría decir, no sé si es la palabra correcta, mestizaje. Y con ellos he quedado sorprendido. Yo he trabajado como ingeniero implementando plantas de proceso. Entonces, al llegar con estas comunidades, uno llega con una concepción, se puede decir, capitalista del desarrollo y genera como efectos homogenizadores dentro de la diversidad que se produce en estas comunidades. Entonces, dentro de estas comunidades, por ejemplo, he encontrado que los pescadores tienen un sistema de distribución de ingresos que entre ellos es muy justo y eso pasa a lo largo de todo Chile. De hecho, se llama el sistema La Parte. Entonces, ahí básicamente una persona que es dueña del capital gana una proporción muy justa, de hecho es 2 veces en relación a una con el trabajador. También trabajé con campesinos en Chiloé, que ellos tienen unos sistemas donde muy parecido a lo del buen vivir, en el sentido de que ellos básicamente producen como para acumulación. Entonces, pero todas esas formas de vida, esas formas de economía se ven destruidas porque hay un Estado que tiene una visión sumamente dominante en relación a cómo se aplican esas políticas. O sea, a estas personas chiloé que producen su propio abono orgánico, ellos tienen una forma de producción orgánica, pero ellos no tienen la etiqueta ni nada, ellos su forma tradicional de producción, y llega el Estado y les pasa a un par de empresas una cantidad monstruosa de dinero para que pongan fertilizantes sintéticos. Entonces, el tema es la tensión que hay como entre estas comunidades que tienen una forma de vivir y el desarrollo, o sea, y la gran escala. Me recuerdo el caso de Bolivia, los productores de quinoa, ellos, yo lo encontré como un buen modelo, pero que igual a mí me generó un poco de tensión, de que los productores de quinoa en Bolivia están todos asociados en una organización gigante y ellos logran exportar su producto, pero ellos no pierden su forma de producción tradicional de pequeña escala. O sea, cada agricultor, que se da también en el caso de Chiloé, tiene media hectárea, no produce más de media hectárea. Y lo que ellos hacen es aglutinar todas estas producciones y generar una gran escala, y con lo que igual logran negociar, ¿sí? Entonces hay como, ¿se puede lograr? Esa es la primera pregunta, ¿se puede lograr esta integración entre como el mundo moderno, que por ejemplo es acá el tema de la economía de escala, la producción, la generación de tecnologías, respetando a estas comunidades indígenas, su forma de vida, así como también la de los pescadores? Se puede generar esa combinación, siempre se produce como una tensión ahí. También lo vi en los pescadores del norte. Y lo otro es claro, y ellos pueden integrar a la naturaleza, pero también tenemos una estructura gigante en la sociedad que son las ciudades. Entonces, ¿dónde quedan las ciudades, por ejemplo, en el buen vivir, se puede decir? En ese contacto con la naturaleza, o sea, hay que cambiar como la matriz productiva. Voy atacando un poco el tema del extractivismo. Sí, y como usted dice, esa concentración y esos pequeños productores, ¿cómo llevarlos a una coordinación, se puede decir? Yo creo que ese es como el rol del Estado. Usted habló harto del tema mapuche, le voy a dar un ejemplo así al azar. En la sexta región, una región de Chile, hay un criadero de chanchos y en la región de la Araucanía hay aproximadamente 400 criaderos de chanchos. Entonces la producción está influenciada por la cultura mapuche, eso. De hecho, si uno ve los números de la agricultura familiar campesina en Chile, que es el 90% de las unidades productivas en Chile, es agricultura familiar campesina, y la mayor concentración de agricultura familiar campesina se encuentra en la 8ª región y la 9ª región, que es la zona mapuche, ¿ya? Entonces ahí uno tiene un rasgo cultural que se mezcla con un tema productivo, y ese tema productivo es sumamente justo y integrado con la naturaleza, pero como uno tiene una formación en educación capitalista, es invisible.
tanto a los profesionales como a los funcionarios públicos. Y de hecho, las ciudades también se da un fenómeno de que los ingenieros chilenos no producen, es lo que yo he visto por lo menos, en la minería no hay producción de tecnología en Chile, sino que simplemente se corre una pieza de un lado a otro, pero los pequeños talleres en la cultura popular sí son capaces de generar máquinas. De hecho, nosotros hicimos máquinas procesadoras de quinoa a través de la coordinación de pequeños talleres de la ciudad de Valparaíso. Entonces, básicamente es como cómo se revaloriza, cómo se integra esa cultura indígena sin destruirla, pero optimizando como los procesos occidentales, que es como un poco lo que planteó, no sé, a principios del siglo XIX Simón Rodríguez, que hacía escuelas donde se enseñaba el idioma indígena, pero a la vez se integraban las técnicas modernas de Occidente. Entonces, cómo lograr la integración de esos dos mundos, porque para mí eso es Latinoamérica, pero sin destruir el medio ambiente y sin destruir estas culturas, que es lo que ha pasado hasta ahora y que tiene mucha riqueza, porque tiene muchas soluciones que buscamos en Europa, pero ellos tienen ya sistemas de producción que son respetan la naturaleza y a la vez tienen sistemas de producción que respetan el trabajo y la valoración del trabajo sin generar sistemas capitalistas. Eso es. Muy bien. Leonardo Lavanderos, por favor. La pregunta. ¿Se escucha bien ahí? Hola, sí, se escucha perfecto. Sí. Sí, Ya. Miren, yo tengo que hablar de este tema en el último momento, pero efectivamente yo creo que tenemos un problema que viene de la epistemología y viene de la filosofía. ¿Mm? Porque efectivamente tanto el compañero de Ecuador como las compañeras de Bolivia tienen el famoso summa causae, que vienen de los guaraní, de los quechua, que es el concepto de vivir bien. Pero el vivir bien, como no está claro, digamos, la parte pragmática, lo que se ha hecho básicamente es confundirlo con el socialismo y confundirlo también con la parte ecológica y confundirlo con el pachamanismo. Entonces, al final, sale una mezcla que en términos revolucionarios no nos sirve. Hoy día el gran problema que tenemos nosotros es que el socialismo eurocéntrico, judeo-cristiano, por decirlo mal, no nos sirve a nosotros. Tampoco nos sirve el capitalismo, y es con lo que les explican ustedes. La economía que se habla hoy día no es economía, es crematística. Nunca ha sido economía. Nunca. ¿Ya? Y la misma ecología ha sido una tradición absolutamente a la propia ecología. Porque aquí lo fundamental es manejar la relación cultura-naturaleza como base. El capitalismo rompe la relación cultura-naturaleza porque necesita transformar en mercancía y en objeto tanto la naturaleza como el hombre. Y esa forma de generar la mercancía no nos sirve. Y la ciencia actual, la ciencia clásica, la física teórica, transforman todo objeto porque son ensídicos. Por lo tanto, las revoluciones desde ese punto de vista no son posibles. ¿Por qué? Porque estamos buscando la objetividad pensando que el objeto se representa a sí mismo. De ahí para adelante rompemos la relación cultura-naturaleza y transformamos tanto la cultura como la cultura como la naturaleza en objeto, en mercancía para que pueda circular el capital. Por otro lado, tenemos al socialismo, que básicamente respuesta al capitalismo en términos de un humanismo y que genera justamente el proceso humano, pero rompe la relación cultura-naturaleza. Por lo tanto, no nos sirve tampoco el socialismo eurocéntrico. ¿Qué tenemos entonces? El summa causae. Tenemos el summa causae, que es la base histórica de los pueblos originarios, pero nosotros no somos originarios, somos mezclas. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo se genera una gobernanza a partir de la historia del Ayllu hasta el día del capitalismo actual, y saber cómo vamos a poder tomar de una manera cibernética gobiernos cibernéticos nacionales para la toma de decisiones. Tal como se hizo en el gobierno de Allende con el CiberSyn, hoy día tenemos que hacer un gobierno cibernético a partir del summa causae, que es mi trabajo hoy día. Entonces, cuando yo veo la forma en que se habla en términos de Bolivia, que hoy día en Bolivia tenemos serios problemas. De hecho, estamos haciendo hoy día el Centro Internacional de Cibernética Relacional con Bolivia para manejar políticamente la toma de decisiones y cibernéticamente la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque mientras más subdesarrollados seamos, más posibilidades tenemos en relación al desarrollo que nos proponen. Miren, el Día de la Madre, el cambio climático y el desarrollo sustentable son lo mismo, son formas de consumo nuevas, que el capitalismo funciona en términos de hacer crear fantasmas
que liquidan básicamente las estrategias nuestras de decolonización. Entonces hoy día tenemos unas constituyentes que esto no lo van a entender hasta el día del ñafle. ¿Por qué? Porque siguen siendo objetuales, siguen viendo reivindicaciones. Cuando yo escuchaba a Diego, ¿sabes por qué funcionan, Diego? Porque son comunidades que se hacen cargo del valor de uso y no del valor de cambio. Por eso funcionan bien. ¿Ya? Y el valor de cambio no nos sirve hoy día. Hay que eliminar el valor de cambio porque justamente de eso se basa la acumulación del capital. Nosotros necesitamos obligatoriamente valor de uso porque es lo único que genera conservación de las comunidades, lo único que permite hoy día generar una economía. Economía viene del griego oikosnomia, significa vivir bien, aunque eran esclavistas, no era Aristóteles, pero la pasaba bien igual. ¿Ya? El oikosnomia era lo importante poder vivir bien, significaba entonces valor de uso, porque el valor de uso hacía el arte del vivir bien, y en ese sentido se generaba una economía para la comunidad. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que rescatar hoy día, pero necesitamos también la tecnología. Y esa tecnología tiene que ver con utilizar lo que fracasamos en el gobierno de Allende por Augusto I el Bueno, que nunca entendió esto. Entonces tenemos que volver a una cibernética de tercer orden, porque ya ni siquiera de segundo orden, de tercer orden, que es el sistema relacional. Y eso va en la educación, en la ciencia, en el arte, en la estética. Es un cambio paradigmático en lo que es la revolución, y esa revolución es propiamente latinoamericana. Aquí los gringos, los europeos, fuera, no tienen nada que ver porque son absolutamente ajenos al origen de lo que somos nosotros. Y esa es la reivindicación mía hoy día, el pelear la decolonización a partir de nuestra propia inteligencia territorial. Por lo tanto, nuestras constituyentes, en el punto de vista económico, pasan a tener otra estrategia. Y esa estrategia sigue el tercer orden y la teoría relacional del conocimiento. Eso nomás, Cristian. No voy a hablar más porque esto da para una hora por lo menos y para muy buenos vinos y sacar toda la AK-47 que nos queda. Sí, gracias. Vamos a cobrar esos vinos, parece. Muchas gracias, Leonardo. Bien. Alberto, por favor. Hay mucho material ahora, mucho más material. Así es. Muchos elementos para la reflexión. Me parece que habría que ir organizando ya no solo nuevos webinars, sino una visita ya presencial. Ahora que ya estoy doblemente vacunado, ya tengo las 2 vacunas, ya me arriesgaría a ir a Chile, ¿ya? Y claro, Diego nos planteó una serie de cuestiones fundamentales, ¿ya? ¿Cómo recuperar esos saberes ancestrales tradicionalmente marginados y olvidados? ¿Ya? ¿Cómo comenzar a integrar esas prácticas, porque hay muchas prácticas, ¿ya?, en un proceso de mestizaje que garantice el respeto a saberes y conocimientos y que permita tener un diálogo respetuoso entre las distintas visiones? Ya en clave de Cume Mogén o de Suma Causa, de Suma Camaña, tenemos que aproximarnos a otra forma de entender la economía. La economía no es aquel sector aislado de la sociedad y aislado de la naturaleza. En la Constitución ecuatoriana avanzamos mucho cuando dijimos que el Estado, el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Hay que entender que lo económico no puede estar desligado de lo natural ni de lo comunitario, de lo social. Y entonces esas experiencias que tú nos cuentas de economía popular, de los pescadores, de los productores de quinoa, de los productores de distintos otros bienes que provienen particularmente de la actividad agrícola, son experiencias que hay que recuperar y hay que valorar. En nuestros países andinos hay otras experiencias, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la minga, ese trabajo comunitario sin pago de por medio para conseguir un resultado final positivo para la colectividad, construir una iglesia, ampliar el canal de riego, restablecer la conexión de alguna carretera que ha sido bloqueada por un derrumbe o cualquier cosa de esas. Eso comunitario sin dinero de por medio es clave. Hay otra visión en el mundo indígena. Tanto no conozco el mundo mapuche ni las otras comunidades indígenas chilenas, pero en nuestros países, estoy pensando en Ecuador, en Bolivia, también en Perú, hay el ranti-ranti, lo que decimos en español, el prestamanos. Hoy por ti, mañana por mí. Yo hago un trabajo por cualquiera de ustedes que en algún momento ustedes lo necesitan
sin ponerme precio y sin poner tiempo fijo. Algún día ustedes harán un trabajo por mí y se están restableciendo otras lógicas económicas a partir de la reciprocidad. Luego hay otras experiencias fantásticas, lo que llaman la ullanza o ullanza, con Z, porque es con Z como escriben. Es una suerte de forma de retribuir beneficios de las familias más acomodadas en la comunidad al resto de la comunidad, la forma de redistribuir el lucro que ha beneficiado a un grupo reducido de la comunidad. Hay muchísimas experiencias. Le voy a hacer llegar a través de Cristian, porque tengo el mail de Cristian, este libro que acabamos de publicar, que se llama Postdesarrollo, ¿ya? Que escriben 27 personas, y ahí hay, por ejemplo, un artículo escrito por una compañera ecuatoriana, una lideresa ecuatoriana, que incluso fue canciller, asambleísta constituyente en 97-98, jueza de la Corte Constitucional, sobre la economía indígena. Algunas ideas de las que están aquí, y hay otros artículos que pueden ser de utilidad para estas discusiones, que me parecen fundamentales. Y lo que tenemos nosotros ahora, y eso me parece a mí que es clave, es recuperar todos esos conocimientos, esas prácticas, esos saberes. Otro libro que les recomiendo, que también les voy a mandar, solo tengo en inglés, libre, está en español, no ha sido publicado en Chile, sí en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en España está saliendo la traducción al portugués, ya fue primero en inglés, la traducción de la India les voy a mandar, se llama Pluriverso, un diccionario de postdesarrollo, con 120 artículos, lo van ustedes a encontrar, o 110 artículos, 120 personas, encontrar reportes muy interesantes, porque en muchas partes lo que se hace es recuperar eso. Nosotros hablamos acá de Kymen-Mogen, de Summa Causa, etc. En la India se habla del Swaraj, en África se habla del Ubuntu, en Japón se habla del Kyosei, y así en muchas partes. La indigenidad, que diría ese pensador brillante que falleció hace 2 años, Aníbal Quijano, pensador que nació en Perú. En ese escenario entonces es fundamental. Y claro, ahí hay que trabajar las cuestiones de la soberanía alimentaria, que es un tema que me habría gustado también abordar, ¿ya? Que es cómo el campesinado controla su producción y cómo los consumidores y consumidoras controlamos nuestra alimentación. Esos son los ejes del derecho de la soberanía alimentaria. Y no nos olvidemos, no sé la cifra en Chile, que en Ecuador, por ejemplo, y en muchos otros países de la región, el campesinado alimenta más del 60% de lo que demanda el resto de la comunidad, de las ciudades, etc. Y esos son totalmente marginados. Esos son, como empecé diciendo, los que están en los lectores, entre comillas, tradicionales. Y esos son fundamentales. Pero eso nos lleva a una cuestión muy importante. Lo que cuentas, por ejemplo, Diego, de los chanchos, la producción de chanchos. Seguro que esa producción de chanchos que mantienen comunitaria o individualmente en el sector campesino está controlado luego por alguna empresa más fuerte, más grande, que vía paquete tecnológico, financiero, asesoría, mercado, controla toda la producción sin correr el riesgo, controla todo el mercadeo sin correr el riesgo de la producción. Son temas donde hay que trabajar. Hay mucho que trabajar ahí y eso me parece que es fundamental. Por cierto, me gustaría hablar largo de la cuestión de la ciudad. Las ciudades hay que pensarlas íntegramente, repensarlas íntegramente. Toda ciudad es insustentable y cada vez son más invivibles, no solo insustentables, invivibles. He tenido oportunidad de estar varias veces en Ciudad de México, en Sao Paulo, Londres mismo, Santiago de Chile con la contaminación, Quito que es más pequeño, tremendamente contaminado. Una lógica donde creemos que la solución son los vehículos eléctricos. No es solución eso. Los vehículos eléctricos no son la solución. Y entonces, eso nos lleva a recuperar el buen vivir en serio, Leonardo. Porque tanto en Bolivia como en Ecuador, los gobiernos progresistas, de Correa, de Evo Morales, lo que hicieron fue vampirizar el concepto del buen vivir. Le vaciaron de contenido. Le transformaron en una herramienta de propaganda y un instrumento de poder. Y entonces hablan del socialismo del buen vivir, del desarrollo del buen vivir. No. Esa es una cuestión perversa. Es vaciarle de contenido al buen vivir. Y entonces lo que habría que hacer es, en primer lugar, entender que no hay un buen vivir, hay buenos convivires, 1. 2, no hay recetas ni modelos para el buen vivir, lo cual es la mejor noticia. 3,
lo que hay es oportunidades para tender puentes y construir algo nuevo. No se trata de ir a una comunidad indígena, hacer un video y luego trasladar esa realidad a una ciudad. Es una tontería, es un desperdicio, un despropósito, ¿ya? Pero no se trata, si queremos construir el buen vivir, de tener algo vacío para que pueda ser manipulado desde afuera. El buen vivir, desde mi criterio, entre las muchas cosas que habría que discutir, tiene que recuperar 3 elementos. Lo comunitario, sin minimizar el individuo, por supuesto, el individuo es fundamental, pero dentro de la comunidad. La relación con la naturaleza, somos naturaleza. La naturaleza nos da derecho a vivir, otro tema que habría que discutir profundamente. Y en tercer lugar, las relaciones de reciprocidad, lo que dirían en el mundo indígena, la espiritualidad. Y claro, ahí llegamos ya a algo que me parece clave para discutir. Sí, hay que pasar del valor de cambio al valor de uso, pero hay que incorporar otro valor, que es el valor intrínseco de todos los seres vivos, tengan o no utilidad para los seres humanos. Esa es la esencia de los derechos de la naturaleza. Salir del antropocentrismo a visiones biocéntricas. Esas son cuestiones ya realmente transformadoras. Y sí, Leonardo, hay que discutir, y hay que discutir sin lugar a dudas el tema de la tecnología. Yo creo que eso es clave y fundamental. Pero ojo, hay demasiadas trampas con la tecnología. Este rato, en medio de la pandemia, vuelve a surgir con fuerza el Estado. Yo no me pongo a que recuperemos el Estado para atender la política social, pero el Estado represor y controlador. Se está tratando nuevamente de que vía tecnología resolvamos nuestros problemas. El caso paradigmático es China. En China existen más de 400 millones de cámaras de televisión para el control visual, el control de los individuos, ¿ya? Y a través de eso está el sistema de crédito social, como llaman en China, para premiar o castigar a los individuos dependiendo de cómo se comporten. Si se ha cruzado un semáforo en rojo, si no ha respetado un parqueadero, si ha dado algo de basura en la calle, cualquier cosa. Entonces son los riesgos de la tecnología. Justamente el día de hoy, que fui a terminar la vacunación, ayer tuve que ir, pasé por la segunda me tocó esperar 4 horas y el rato que me iban a vacunar dijeron se acabó la vacuna, tuve que volver ahora y estar otras 4 horas y terminé de leer un libro viejo que había comprado en los años 70 y un escritor que recomiendo la lectura, Iván Illich. Fue un cura austríaco, ya murió, fantástico, de una actualidad impresionante. Hay muchos libros de él en internet, ya está, Claxo ha sacado la antología de Iván Illich, ¿ya? Un personaje que nos invita a cuestionar aquellas verdades totémicas, empezando por la escuela, y nos dice hay que dar paso a la descolarización, hay que pensar la escuela de otra manera. La escuela es una herramienta de dominación. Nos invita a pensar las Fuerzas Armadas, que son totalmente inútiles en un mundo donde debemos vivir en paz y que cuestan mucho dinero. Nos invita a pensar los sistemas de salud, ¿ya? Y hace reflexiones interesantísimas. En vez de tener más hospitales, ¿por qué no resolvemos, por ejemplo, los problemas de agua potable y agua servida en las ciudades? Y nos invita, es cura, este señor austríaco fue cura, ¿ya?, a repensar la Iglesia Católica. Hay que comenzar a echar abajo todos esas visiones, esos tótems de la civilización actual. Por eso yo veo con mucho entusiasmo ese proceso que se da en nuestra América para echar abajo las estatuas de los conquistadores, porque eso tiene un enorme valor simbólico. Hay que ir echando abajo todo eso. No se trata solo del hecho de que haya caído este señor que está en la Plaza Dignidad en Santiago de Chile, ¿no?, sino todo eso que significó estructuras de dominación que están aquí en la cabeza. Si hablamos de conciencia, hay que derrumbar en la cabeza que tenemos en nuestra conciencia todas esas visiones indiscutibles, como las que hay en la economía. Y algún día podemos hablar de otra economía, una posteconomía, una economía que se libere del crecimiento permanente. Hay que liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Tenemos que dar paso a procesos de redistribución de la riqueza en serio, pero no para construir nuevos estilos de consumismo e individualismo. Tenemos que desconcentrar y descentralizar las ciudades y los procesos de producción. Tenemos que desmercantilizar la naturaleza y tenemos que democratizar radicalmente todos estos procesos.
Les agradezco, ha sido fantástico para mí. Me han cargado de ideas, de dudas, y eso para mí es lo fundamental. La próxima vez espero que esto sea presencial, con el vino que les pedí y ya ofrecieron que me iban a invitar. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también a todos los que han participado. En los comentarios se pueden poner los mails para, si así gustan, poder intercambiar y seguir con la conversación. Y como también así recordarle que este mismo evento va a estar grabado y está en YouTube, así como los demás webinars que estamos realizando. Así también queremos invitarlo para la próxima semana, a la misma hora, mismo lugar, el mismo link, para el próximo webinar, que será sobre los valores de la economía del bien común y los desafíos constituyentes, con Orlando Valle de Economía del Bien Común Chile y Robin Ramakers de Comercio Justo Chile. Así que también va a haber una interesante conversación. Están invitados, por cierto. Sí, muy invitados. Gracias. Cristian, yo me comprometo a mandarles los documentos a que tú les... ¿A mí? Sí, te mando a ti, Cristian. Ya, perfecto. Yo se lo reboto. Tengo algunas cosas que creo que podrían ser de interés. Hay una publicación reciente, no me acuerdo de quién, en Chile, a partir de un debate que hubo sobre economía popular y solidaria, experiencias constituyentes de varios países. Genial, genial. Está muy interesante. Si me lo envía a mí, yo me hago... Eso lo voy a hacer, eso acabo de decir. Así es. Muchas gracias, Alberto. Alberto, yo te voy a enviar un par de cosas también. Gracias, yo les agradezco lo que me puedan enviar. Les quedo muy agradecido. Diego, te voy a llamar. Sí, sí, ahí podemos generar los mails, ahí abajo. Feliz de poder también profundizar la conversación para otros espacios. Claro que sí, pues se siguen comunicando y todo, es una red que hagamos red. Claro, claro. Va a tener que rejuvenecerse. Claro. Están todos invitados para la próxima vez. Muchas gracias por participar. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Buenas noches. Saludos. Chao, gracias. Ahí estamos en comunicación.